asociaron los marinos a las galernas que era como el viento del diablo, de que en un momento estaba en la mar en calma y al instante después que se levantaba un viento tan fuerte que hacía volcar las traineras, que eran en aquella época las embarcaciones con las que se iba a pescar. En todos los pueblos de la costa hay tradición de casos trágicos de embarcaciones sorprendidas por una galerna. La mayor peligrosidad de la galerna es lo súbitamente que se produce, porque se produce muy rápido, lo que te decía antes. Igual sales a la mar por la mañana y es que a media mañana o al mediodía se empieza a levantar la mar, y de ahí esa peligrosidad del viento. Había olas, qué sé yo, como este edificio, qué sé yo, de 12 o 15 metros, qué sé yo cuántas. Y había que continuamente subiendo y bajando, esperando la muerte, Galerna, del francés galer, viento súbito y borrascoso que en la costa septentrional de España suele soplar entre el oeste y el noroeste. Esta definición de la Real Academia de la Lengua no describe verdaderamente la crueldad de este viento. Decir galerna en un puerto de mar de la costa cantábrica es hablar de desgracias, es hablar del viento de la muerte. Bueno, una galerna es un fenómeno meteorológico adverso, se produce en la costa cantábrica y lo que más le caracteriza es el fuerte viento. Hay un cambio de viento repentino del suroeste al noroeste, oeste-noroeste, y las rachas de viento pueden llegar a superar muchas veces los 100 km por hora. Además, ese viento ocasiona paralelamente un temporal en la mar tremendo. Las características, como te digo, las más importantes son esas, aunque hay que tener también muy en cuenta que es un fenómeno que se produce muy rápidamente, súbito y muy local, solamente afecta a la zona del Cantábrico. La fatalidad de las galernas hay que vincularla a la falta de predicción que siempre existió y que aún hoy en día sigue siendo todo un enigma. Hombre, se puede llegar a predecir igual con unas pocas horas de antelación, pero tener un pronóstico de una galerna, por ejemplo, 2 días antes, como se tiene la llegada de una borrasca o de un frente, eso es completamente imposible. Igual con unas horas de antelación, pues igual que haya un aviso de galerna por la mañana y la galerna se produzca al mediodía, bueno, es posible, difícil, pero posible. Pero si nos vamos ya a muchas horas en el pronóstico es casi imposible. Se trata de un fenómeno que se esconde tras la calma que la precede. La galerna se da en días de buen tiempo, donde nada parece presagiar las calamidades que han de padecer los que se echan a la mar. Sí, las galernas normalmente suceden siempre entre finales de primavera y principios de otoño, o sea, las más intensas siempre tienen lugar en verano, con ese calor intenso y después ese cambio radical de los vientos y el descenso de las temperaturas. De pronto percibieron sus oídos un pavoroso rumor lejano, como si trenes gigantescos de batalla rodaran sobre suelos abovedados. Sintió en su cara la impresión de una ráfaga húmeda y fría y observó que el sol se oscurecía y que sobre la mar avanzaban por el noroeste grandes manchas rizadas de un verde casi negro. El escritor cántabro José María de Pereda narraba con todo este realismo en su obra Sotileza la llegada de la devastadora galerna del Sábado de Gloria. Aquel 20 de abril de 1878, la mar se levantó sin previo aviso a la orden de un viento racheado. Por su causa, perdieron la vida más de 300 pescadores vascos y cántabros, dejando 1 millar de huérfanos. Galernas las hubo siempre y las seguirá habiendo. Cuentan las crónicas de la época que Felipe II vivió en sus propias carnes la fuerza sin control de la galerna que se desató frente a las costas de Laredo el 9 de septiembre de 1549. Aquel día las gentes de la mar rezaron arrodilladas a la Virgen y el rey se salvó. Si la galerna del Sábado de Gloria fue la más devastadora de todas cuantas hubo en el Cantábrico, otras muchas recorrieron de oeste a este las aguas más septentrionales de España. Conocidas todas ellas por el año en el que ocurrieron, la de 1912, la del 36, la del 44, la del 61,
Las galernas pasan a la historia por los marineros muertos, decenas y cientos. ¿Pero por qué tantos? La mar no es el medio para el que ha sido creado el hombre, pero su constancia para dominarlo fue haciendo que evolucionara su técnica en la construcción de naves. Las embarcaciones de pesca con las que se echaban a la mar los pescadores del Cantábrico hasta finales del siglo XIX eran pequeñas estructuras de madera indefensas ante cualquier cambio de tiempo. A pesar de la llegada de mejoras como el vapor y las embarcaciones a motor, las galernas seguían cobrándose cientos de vidas. Proa al Norte es el documental que recoge las vivencias de los supervivientes de la galerna de 1944 en la localidad asturiana de Lastres. La historia de la galerna del año 44 yo la conozco desde que soy pequeño, porque mi abuelo, que la sufrió desde la mar, pues siempre nos la contaba en las reuniones familiares. Mi abuela además pues había sido también testigo desde tierra de todo lo que había sucedido, y entonces me parecía que podía aprovechar las dos versiones que me interesan mucho, la historia que había pasado a la gente que había naufragado, que había sido un poco víctima de la propia galerna, y los que habían sufrido desde tierra, la parte que digamos menos se suele comentar en este tipo de catástrofes, ¿no? Yo lo que menos esperaba era lo que se avecinó después, porque yo no ignoraba el peligro de la mar. Cuando pasó aquello, a mí me cogió en Colunga, en la playa de Colunga, que vinimos caminando hacia Lastres. Mi padre estaba en casa, viendo la mar desde el balcón. De un momento para otro se hizo de noche, empezó a bajar la temperatura, dice que bajarían 10 o 12 grados como mínimo. Que se puso todo negro y empezó un aire que, bueno, para lo que pesábamos nosotros, íbamos a venir cogidos a las piedras. Le llamaba la atención que entre la oscuridad del cielo, que había bajado profundamente, es como si el cielo se hubiera desplomado, y la mar, que estaba prácticamente toda en ebullición, toda era espuma, no se veía absolutamente mar como tal. Mi abuelo iba en la lancha de mi bisabuelo, eran casi todos familia, aquella cuando alguien se embarcaba solía ir, pues eran casi todos parientes entre sí, ¿no? A lo mejor 10 o 12, y ellos fueron llevados por la fuerza del mar hasta Santander. Contaba que, claro, había sido de noche, iban dando bandazos e incluso sumergiéndose en la propia embarcación a oscuras porque no había ninguna luz, con lo cual durante muchas horas ellos pensaban que cualquier ola que les pasaba por encima podía ser la última. La sensación de que no sabían ni dónde estaban, no había ningún aparato, no había ningún radar, no había ninguna sensación de estar próximo a la costa ni alejado. Hasta que no amaneció al día después y vieron a lo lejos a costa de Santander, no supieron que iban a vivir. O sea, la angustia en la cual vivieron estas 10 o 12 personas metidas dentro de un camarote pequeño durante toda la noche, pues bueno, pues imaginable, ¿no? Un poco la situación dramática en la que estuvieron expuestos. Fuimos para la mar y a las 5 de la tarde fue cuando cayó el viento, que estaba la mar blanca metía miedo. Cuando vino el viento, empezó a levantar columnas de humo, de agua, y esa agua, por viento, esparcíase y no dejaba ver nada, ni a 20 metros se veía. Claro, en las embarcaciones pequeñas, y amigo, el viento podía con ellos. Timoteo, tira de Chocarrendi. Parece que viene ahí la ira del Señor, con esas palabras. Viene ahí la ira del Señor, mira lo que viene ahí. Mis abuelos se habían casado 2 meses antes justo de la galerna. Mi abuela no era de Lastres, era de una aldea muy próxima, pero no tenía familiares allí. Con lo cual ella estaba prácticamente sola, no sabía muy bien ni cómo reaccionar, ella no conocía la mar, como la mayoría de los vecinos de Lastres, y entonces para ella era como un drama aún más grande, ¿no? Hay que tener en cuenta también eso, que la posibilidad de quedarse viuda con 20 años que tenía ella, pues también en aquella época era una situación pues muy dramática. Prácticamente está todo el pueblo en el muelle, estaban a la espera de los barcos, las circunstancias eran muy tensas y muy duras. La gente pues estaba absolutamente desesperada, porque todo el mundo tenía a alguien en la mar. El muelle estaba todo lleno de gente preguntándonos que si vimos a fulana, pero no se veía nada. Los hombres, los vecinos, la gente que estaba aquí, pues preguntaban cuando entró que si habían visto las otras lanchas, y no, nadie había visto nada, no habían visto ninguna lancha. Y entonces a mí llamóme
un cura que había aquí dijo, vete para casa que está tu madre, que el turumano está en la mar y tal. Y llegué para allá, ya está mi padre, mi madre, bueno, están todos vecinos y todo llorando, ¿no? Recordaba también los gritos ensordecedores de las mujeres, de las mujeres absolutamente desesperadas. Estaba toda asustada y ya estaban en descanso, llorando porque no se sabía de ellos. Llorando. Recordaba que se hicieron plegarias improvisadas, que las mujeres empezaron a rezar rosarios. Hubo un desasosiego total cuando se vio que no entraban los barcos y que había caído aquel temporal tan grande. Parece que estoy viendo a Eduarda, mi madre, y a Maruja estar llorando cara a mar, con una ansiedad si llegaba el glorioso San Antonio y todavía no llegó. Toda Galerna deja tras de sí la necesidad de cambios, transformaciones y mejoras en las embarcaciones que hagan que no se vuelvan a producir catástrofes como esas. La Galerna de 1878 llevó a dictar normas para la navegación de las traineras. La de 1912 aceleró el cambio al vapor. Y faltaba por llegar la última de las galernas que ha pasado a formar parte de la historia por sus 83 muertos en todo el Cantábrico. La de 1961. Un frente nuboso entrará por Galicia y cruzará rápidamente la península ibérica. Dará lugar a chubascos en ocasiones de carácter tormentoso y se intensificarán con vientos racheados. Las temperaturas sufrirán un apreciable descenso. Hay riesgo de temporal en las zonas de Galicia y el Cantábrico. De esta manera, avisaba el Centro Meteorológico Nacional de la llegada de un cambio de tiempo para toda España. Pero nadie se esperaba una galerna. Un tempo cojonudo no mes de julio, que salíramos o día 10, me parece, 10 ou 11 de julio. E o día 12, ás 7 da tarde, foi cando nos atacou a galerna. A la mañana, nada más amanecer, porque estaba casi amaneciendo, ya había noticias, ya el patrón cogió noticias por radio, por supuesto, de partes meteorológicos, que eran bastante malos los partes. Bastante malos. Y nosotros seguíamos navegando en popa, o sea, hacia afuera, hacia el norte, como pone rumbo norte, noroeste, depende, sí, pero siempre en popa, todavía, más afuera todavía. Y pescando algo bonito, pero pocos, no había muy poco. A las 5 de la tarde las cosas se empezaron a complicar y las noticias más fuertes, y el patrón decidió meter los aparejos. En menos de media hora tuvieron que meter las varas de bonito a bordo del barco y trincarlas. Entonces fue cuando en esa noche, toda la madrugada siguiente y toda la mañana del día siguiente estuvieron al temporal. A las 6 o las 7 así, bueno, nos levantamos un poco, Javier se acostó también otro poco, subía al puente y ya había muchas noticias de hombres que iban a la mar, pero de barcos a pique, o sea, lo que fuera, eso, no sabíamos nada. Estábamos todos no rancho, había 2 personas no puente e outras 2 no alerón, como decíamos nosotros, para dar, decía o patrón, atrás. Había que dar entre 2 atrás, ca palanca, avante, todos ca palanca. Las galernas son imprevisibles, ocurren en cuestión de minutos. Un cambio de viento repentino delata su llegada. La cuestión es que al oscurecer ya cambió a noroeste el tiempo y la mar a más. Entonces nosotros rolamos con el viento también, íbamos en popa o seguimos en popa. Normalmente unos están a la capa, es proa al viento y a la ola y aguantando el barco, pero las galernas hay que correrlas, hay que dar popa al viento y al oleaje y dejar que la mar te lleve. Y de la intensidad de esta galerna que estamos comentando es que en menos de 20 horas el viento arrastró a barcos a más de 180 millas de distancia desde el punto donde estaban. Navegamos toda la noche así, en popa, muy despacín, y las mares grandes, pero de noche no se ven como de día. Cuando llegó la mañana, cuando amaneció, y vemos aquellas montañas de agua, cosa que no hubiera nadie de los del barco, todos éramos jóvenes, y encima tampoco no hubiera galernas que hubiéramos vivido de esa forma. Nadie conocía esas mares.
Las imágenes que más se asemejan a lo vivido en la Galerna de 1961, salvando la distancia de la ficción, son las de la película La tormenta perfecta, basada en un suceso real ocurrido al norte de Estados Unidos, en el año 1991. No se sabe determinar exactamente si fue una ciclogénesis explosiva, que es lo que tuvimos no hace mucho aquí en la península, o una galerna. Sí que hubo un cambio de tiempo brutal en un corto periodo de tiempo, pero se produjo muy mar adentro, o sea, no recoge los parámetros exactos de galerna, tendría que haber sido un poco más cerca de la costa. Se ve que nos metimos dentro de una zona donde se unieron varias corrientes. Y entonces mi hermano, en paz esté, pues subió al puente, era el que iba patrón, pero él, aparte que tenía un nombramiento más fuerte que el mío, más alto, quiso ir de motorista, que era motorista también. Y entonces me dice, bueno, Hermino, mira, voy a ir abajo y echar al motor aceite, para que vaya bañado bien en aceite, ¿eh? Y casi que queda tú solo en el puente y tal. Durante más de 24 horas, todos los patrones luchan por colocar su barco a favor de las inclemencias meteorológicas. Luchar contra un gigante es imposible y en ocasiones resulta mortal. Que era lo que hacíamos nosotros también, arrancar, o sea, dar un poco avante al motor y ponerte bien para que no te pesque la mar de costado, ahí. Eso es lo que puede ser más peligroso. Sí, porque te pega un golpe de mar, aunque no te tumbe, te dé vuelta al barco, porque eso ya tendría que ser una ola muy diferente de las que tienen cresta, ¿sabes? Las blancas, las que rompen, como aquí en la playa, que también las hay, pero eso hay que tener suerte que no te toque ninguna. Pero sí te puede romper el puente, llevarte pues, la superestructura, te la puede llevar perfectamente. ¿Cuál sería eso? Que en esto siento un ruido enorme. El mar pegó contra el barco, se ve que yo no sé si pegó así, si cómo pegó, sé que sentí un golpe. Yo entonces, por intuición, agaché e hice esto. Quedou o barco que ia arriba, víamos entrar a auga pola boca do rancho, chamamos nosotros. Subía a auga para arriba. Yo sé, pues estoy en el agua. Entonces, cuando subí a la superficie, vi el barco que estaba girado. La quilla hacia arriba, la hélice todavía giraba algo, y como del casco vivo quedaba todavía un metro y pico, vaya, que no estaba muy hundido. Entonces, claro, yo nadé como pude. Nin luz, nin sentíamos o motor xa, nin sentíamos nada, e xa a auga xa tinha andando. E de golpe a porrazo, deu volta outra vez, e pola boca do rancho saleu un salvavidas, eu collín os salvavidas e non me deu máis tempo que detelo así. ¿Qué podía hacer para salvarme? Porque digo, esto va a durar poco porque va a ir para abajo y va a llevarme con el barco. Claro, es normal, porque ya lo viste en películas, lo viste varias veces. ¿Qué hago yo para...? Vaya amigo, en esto veo venir una cosa hacia arriba que sería como 2 cojines de estos. Lanzoume os salvavidas, un aro destes redondos, e xa mo capillou por aquí. E acertou-me máis ben que eles meteron a bordo, e uña como estou agora, empezaron a fazer na cara tal, pero eu estaba ben. Ay, amigo, pero esto salió una escalera que ya era bastante grande, con los peldaños y todo. Entonces digo, bueno, esta me vale. Entonces lo que hice fue cogerme a la escalera, meter las piernas por entre los 2 peldaños y cogerme así a ella. Entonces allí aguanté y vi que venían en busca mía ya la Estrella de la Esperanza. Pois un motorista que estaba foise para baixo tamén co barco, e entón levaba a roupa de augas posta e as botas. E tuvo que sacalas, as botas, e pasar a roupa de augas. E entón arreou nun cabo que iba agarrado, arreou-no. E o outro pasoulle pola boca, o caballero pola boca, e alaron para arriba, e viña ese señor, este tal Moncho. Pero xa viña malo, pobre, xa viña hinchado, e houve que cortar xa o cinto, e espumaba, e fixeronlle por ali o que poideron, el viveu. Antes de llegar a mí, la Estrella de la Esperanza, vi a mi hermano, que debió salir del barco en dirección opuesta. Así que se ve que se tiró para abajo y salió.
pero ya no, en unas condiciones todo por aquí, bueno, E os demais, pois, collemos outro barco e chamaban María Bernarda, pero non sabíamos nada uns de outros, nin que viva aquel, nin que viva outro, non documentou nada, hasta que chegamos ao famoso porto de Viveiro. Y le tiraron un salvavidas para que se cogiera, ya no hizo ni media para cogerlo. Entonces, al mismo tiempo vi que por la otra parte del barco había un marinero flotando. Allí había un marinero con un salvavidas. Y al llegar a mí, digo, no os paréis en mí, que yo estoy aquí y manténgome, vaya, bien. Moitos que dicían que estaban mortos, que lle parecía que estaban mortos, estaban vivos. A mí xa era un que xa me contaban morto. Ao non saber nadar, pois, Antón, pois, ese morreu tal, pero gracias a Dios, pois, era un deles que estaba vivo. Vi entrar, concretamente, vi entrar a un barco de Avilés, cuyo patrón falleció hace 2 años, el Novo Alfa, que mandaba Lorenzo Álvarez. Era un barco nuevo y llegó pues medio destrozado. Tenía toda la borda de estribor, que es la de la derecha, el carel, suelto, y venía medio desarbolado. Y más curiosamente, en la Galerna, los barcos que se refugiaron en puerto, estuvieron horas en puerto. Es que aquí la mayoría entraron en el Musel porque corrieron mucho más allá de Peñas. Al día siguiente volvieron a Avilés, vendieron el pescado que traían a bordo, los bonitos que traían a bordo, hubo funeral por los muertos y el día siguiente para la mar. O sea, una tragedia que a las 72 horas, 73 horas, ya estaba superada en lo que es la actividad del día. La Galerna de 1961 se cobró la vida de 83 marineros en el Cantábrico. Las flotas más castigadas fueron las de Celeiro, en Galicia, con una 30 de muertos, la de San Juan de la Arena, en Asturias, con 12 desaparecidos, y la de San Sebastián, también con 12 víctimas, todas ellas de la embarcación Mirenchu. Los periódicos de la época recogían en portada los acontecimientos de la Galerna del 61. Durante más de 2 semanas, los diarios de tirada regional y nacional seguían día a día lo que iba ocurriendo. Se habló mucho tiempo y queda en la memoria particular de los que lo vivieron o familiares en la colectiva de las personas que son mayores de 60 años, pues se acuerdan perfectísimamente de aquello. Entonces, pues fue un hito también en una España en donde había pocas noticias de este impacto. Es impactante en la sociedad. Desde aquel momento, las familias veían la mar con otros ojos y la vida en tierra parecía ser garantía de tranquilidad. Supuso que en muchos puertos se diera la espalda a la pesca. Madres, padres no quisieron que sus hijos continuaran siendo pescadores. Y además que en la comarca de Avilés, en Asturias en particular, estaba en Sidesa empezando a funcionar, año 61, en Sidesa el primer horno arrancó en el 57, pues muchos jóvenes dejaron la mar y se metieron en la industria. Si las galernas anteriores habían traído consigo cambios en pro de la seguridad marítima, con la Galerna de 1961 se introdujeron mejoras en el panorama pesquero del Cantábrico. Primero fue la desaparición definitiva del vapor como fuerza motriz de los buques, uno. Segundo fue el rediseño de construcción de barcos, el casco. Los barcos, hasta aquella fecha, fueran de motor o fueran a vapor, tenían el diseño de los barcos de vapor. Barcos con la popa en el aire, lo que se llamaba de cola de gallo, cola de pollo, que estaban en el aire. Por eso en el temporal los levantaba por atrás. Entonces ya se empezó a hacer popas hechas en el agua, popa que llamaban de culo de mona o de avellana o de nuez, también popa estampa que es plana, con lo cual los barcos ya se asentaron más en la mar. Luego también el diseño del buque iba en proporción al motor que le metía. Y luego, por supuesto, las comunicaciones de radio del barco y luego los partes meteorológicos también mejoraron. Las muertes en la mar dejan en tierra viudas y huérfanos que durante muchos años se vieron desamparadas y sin ayudas. Porque antes, afortunadamente desde el año 29 que se creó el Instituto Social de la Marina, se dulcificó las pensiones, pero antes del año 29 la viuda que quedaba viuda, quedaba entre el cielo y la tierra, no le quedaba nada, no se estaba ella.
una cosa tremenda. Por eso en muchos puertos pesqueros, cuando una mujer quedaba viuda tenía que casarse, buscar otro marido, y entonces por eso te das que en muchos puertos pesqueros de todo el litoral cantábrico y gallego, y sobre todo supongo que también andaluz y levantino, pues hay muchos medio hermanos o hermanos de padre, no, es casi todos hermanos de madre, porque que desapareciera el padre. Hoy en día todo ha mejorado. Los servicios de salvamento y las comunicaciones evitan catástrofes como las originadas por las temidas galernas de antaño. Pero en la memoria colectiva de los pueblos de la costa cantábrica sigue generando respeto a hablar de galernas.